Estamos de regreso en Escaño 131. Hoy estamos viendo cómo va la implementación de la ley de servicio civil y ya está con nosotros el congresista Julio Gagó, miembro titular de la Comisión de Trabajo del Parlamento Nacional. Congresista, ¿cómo está? Y yo quiero recordarle que usted en el año 2013 dijo que la reforma era necesaria, ¿no? Así es. Pero ya desde ahí advertía que la forma en que se viene planteando no es la adecuada. Así es. Todas las reformas, especialmente en el sistema laboral, son sumamente necesarias, más aún en el Estado. Pero la forma como se hizo la ley Servir no es la adecuada. Y tan es así que no es la adecuada que todas las entidades están reclamando excluirse. O sea, no se sienten protegidas ni se sienten abrazadas por esta ley. Todo lo contrario, quieren salirse porque es inconstitucional. ¿Y se ha ido demostrando la inconstitucionalidad de la ley? Sí. Acá, hace pocos días, el Tribunal Constitucional de sacar una resolución donde ya incluía la negociación colectiva. Si bien es cierto, en el artículo 44 se incluía la negociación colectiva en la ley Servir, pero habían sacado la parte económica. O sea, derechos que vienen ganando los trabajadores a través de décadas. Le habían dicho, tú puedes reclamar lo que quieras en tu negociación colectiva, pero excepto el dinero. ¿Cuánto puedes ganar? Hoy día el TC lo que ha hecho, le ha corregido la plana a la ley Servir. Yo estoy presentando un proyecto de ley justamente con lo que ha corregido la plana para poder modificar justamente la ley Servir en ese artículo. A estas alturas en que ya se ha puesto en marcha, de que hay un plazo para la adecuación, ¿eso es lo que queda? ¿Modificaciones? ¿Modificaciones tal vez para hacerla más eficiente? Bueno, la ley Servir yo pienso que hay que modificarla en varios puntos. Una, por ejemplo, también es el CTS. Pero el CTS, justamente, esta ley se aprueba en el Pleno de la República en el año 2013. Y en el 2014, después de un año, en junio de 2014, salió el reglamento. Inmediatamente salió el reglamento, se comenzó a aplicar a todas las entidades del Estado que recibían sus CTS, ahora que la reciben cada 6 meses, y ahora la van a recibir solamente cuando termine su periodo de trabajo. Si trabajan 5 años en la entidad, al 5.º año. Si trabajan 25 años, a los 25 años. Sin embargo, ese cálculo de interés, ese cálculo de CTS ya no incluye intereses. Y no solamente no incluye intereses, solamente te lo hacen el cálculo promedio sobre los últimos 3 años que recibe la remuneración. Imagínate la situación de ese trabajador, que antes con ese CTS tenía un crédito, antes con ese CTS podía adquirir muchas cosas, o sea, lo han desprotegido totalmente. Y el otro punto que también es importante destacar en esta ley es por qué las entidades se van saliendo, no quieren a esta ley. Es muy sencillo. El Poder Judicial argumenta autonomía, ¿no? Autonomía. La autonomía de la ley. O sea, la ley Servir, ¿quién la maneja? El Poder Ejecutivo. Por eso que de arranque el Congreso de la República no está, porque el Poder Legislativo es un órgano totalmente independiente. O sea, no nos podría poner el Poder Ejecutivo, el personal al Congreso de la República. Pero tampoco se lo pueden poner al Poder Judicial, tampoco se lo podría poner a la OMPE y a muchas entidades que son autónomas hoy día en el país. ¿Por qué? Porque la ley Servir va a ser el cuadro de asignación del personal. Va a indicar, bueno, en el Congreso de la República tiene que haber tanto personal de confianza, en Biblioteca 2, en cada departamento, ellos te van a decir todo lo que tiene que ver. O sea, van a manejar el poder y van a controlar el Poder Legislativo. Cuando el Poder Legislativo tiene un órgano totalmente independiente al Ejecutivo, como lo tiene que ser el Poder Judicial, mayor aún. O sea, con mayor razón, el Poder Judicial no puede estar sujeto al Poder Ejecutivo. Entonces, ¿qué habría que hacer? Habría que hacer algo. Tendría que la ley Servir ser autónoma. O sea, ser manejada autónomamente, no por el Poder Ejecutivo. Habría que cambiar eso. Pero eso no se cambia, o sea, la quiere manejar el Poder Ejecutivo. Por eso que esta ley va a tener demasiados problemas. Si la modernización del Estado es necesaria, es un anhelo que viene de muchas administraciones, ¿no?, cuyo objetivo principal es precisamente eso, hacer del servicio civil pues que pueda satisfacer las demandas del ciudadano, ¿no es cierto? Si es tan necesario, está en marcha, ¿cómo hacer, congresista, y qué le toca, si puede a estas alturas el Poder Legislativo hacer algo para que pueda ser un éxito esto, ¿no? Lo más importante que hay que destacar es la meritocracia en esta ley. O sea, efectivamente todo el mundo quiere, y los usuarios decimos que haya meritocracia en el Estado. ¿Qué quiere decir? Que entran las mejores personas a trabajar y las más capacitadas de acuerdo a un cuadro. Hoy día, eso no solamente tiene que estar en el Estado, sino hasta en cualquier empresa privada. Desde ese punto de vista, cualquiera puede estar de acuerdo, pero hay que enfocarnos correctamente. Por ejemplo, ¿qué es la ley Servir? La ley Servir dice, una vez que ya pasas tú las 3 famosas, ¿cómo se llama? Las 3 famosas fases, y llegas a la última, cuando ya estás lista para que tomar tu personal y Servir diga, ya tengo el cuadro de asignación personal,
todos los que están en esa entidad X salen automáticamente, los que están afuera, que quieren también posiblemente, se juntan, hacen el concurso y ingresan supuestamente los que están en el orden meritocrático, ingresan. Pues es una forma también de decirle a la gente que ha trabajado 10 años, 15 años, es una forma, digamos, entre comillas, de retirarlos. O sea, no tienen un puntaje por el conocimiento que han adquirido en esa entidad. Para mí, por ejemplo, tenía que tener un puntaje. Si yo he trabajado en la OMPE durante 12 años y voy a entrar al concurso público de la meritocracia, oye, estos 12 años he adquirido experiencia yo en la OMPE, conozco el funcionamiento de la OMPE mucho más del que pueda venir de afuera. Entonces yo debería tener un puntaje, por lo menos para poder competir con el de afuera y para poder llegar a esta plaza que yo deseo. Entonces, hay muchas cosas en la ley Servir que habría que modificar. Yo estoy ahorita reuniéndome con muchas organizaciones gremiales estatales. Ese es otro tema también. Claro, ¿no? nos estamos reuniendo, le he dicho que me Sindicatos. alcancen ellos las deficiencias que sienten en esta ley, aparte de las que yo considero, para poder armar un proyecto de ley y poder hacer la modificatoria a esta ley, que creo que sería necesario por el bien de todos los trabajadores del Estado, porque ellos también están de acuerdo. Sí. Pero hay situaciones que los tienen tranquilidad. Por ejemplo, la que te acabo de nombrar, prácticamente nos van a sacar, dice, del trabajo. Porque además esta norma requiere continuidad, ¿no? Estamos le queda un año a este gobierno, va a haber cambio de gobierno al 2016, y cómo asegurar esa continuidad, precisamente, ¿no? Y como le repito, el éxito, ¿no? Claro, y no se ha avanzado. O sea, ¿cuánto se ha avanzado? Hace poco nos presentó el presidente Servir aquí en el Congreso de la República que solamente habían trabajado sobre 182 entidades que estaban en tránsito, y de estas 18 es la que ya estaban prácticamente listas para poder entrar al proceso de la ley Servir. Sin embargo, hay más de 2.000 entidades estatales. Ya estamos en el año 2015, que es un año preelectoral finalizando. Entramos al año 2016, que son las elecciones, y esta ley termina el 2017. Si yo simplemente hago una regla de 3 muy simple, definitivamente no va a llegar al año 2017. ¿Y qué dice la ley? Que automáticamente, cuando llegue el 2017, el día de su vencimiento, todas se tienen que poner en línea y acatar la ley Servir tal como están. Así no hayan pasado. Y son varias las instituciones que continúan solicitando ser excluidas, ¿no? De la todos norma. los días tenemos en la Comisión de Trabajo. Todos los días en la Comisión de Trabajo. ¿Es posible una reforma así? Es que si ya el Congreso de la República, por ser autónomo, no está dentro de esta ley, ya el OMPE, que presentaron la ley a la Comisión de Trabajo y ya se aprobó y se determinó a favor de ellos en la Comisión de Trabajo, por consecuencia lógica, el resto que van a seguir presentando, que son entes autónomos, también van a tener que ser ganadores, van a ganar también en la Comisión de Trabajo. Y eso habría que llevarlo al Pleno. Eso es un desorden, ¿no? Claro, es un desorden. Ahora, ¿por qué en el Pleno se demoró? Generando un desorden. Eso se demoró en el Pleno mucho. La OMP salió al final, porque también hay que hablar con la verdad. Las mesas eran presididas por el Partido Nacionalista y lógicamente no les convenía que se vaya cayendo la ley Servir. Pero sin embargo ahora que está habiendo un orden cronológico para que puedan ingresar los proyectos que ya están determinados en las comisiones y se vean en el Pleno, entonces va a ser mucho más rápido. Y si uno va y escucha a los congresistas de diferentes bancadas, muchos de ellos opinan de la misma manera que estoy opinando yo. O sea, que efectivamente esta ley es una ley inconstitucional y muchos de ellos quieren inclusive dejarla sin efecto. Pero es necesaria, como usted lo ha venido señalando. Es necesario, hay que modificar justamente eso, de estos años. Entonces, ¿qué se puede rescatar y ya para ir finalizando? Bueno, hay cosas, la meritocracia es totalmente rescatable. Lo que hay que saber es cómo enfocamos la meritocracia, sin afectar al trabajador que ya está en esta entidad y decirle, oye, con la meritocracia no tengas miedo, no te voy a sacar. Lo que yo quiero es que tú estés dentro de un orden, ¿no? Y que, de acuerdo a tu capacidad, estés en tal puesto. Esa es la forma que creo que tenemos que llegar a estos trabajadores, no recortándole sus derechos, ya ganado a través de los años. Si le voy a recortar la negociación colectiva, si le voy a quitar sus CTS, entonces lógicamente ellos se van a levantar. Pero la forma como se le quita el CTS, o sea, ¿por qué podría haber una diferencia entre un trabajador privado y un trabajador del Estado? La gran pregunta es, ¿ambos no son trabajadores? ¿Ambos no cumplen una función? Entonces, ¿por qué podrían recortar el derecho al trabajador del Estado y decirle, no, tu CTS tú lo vas a cobrar el día que te vayas del Estado, sin intereses, y te saco la proporción de los últimos 3 años? Mientras que el privado cobra todos los meses su... Claro, es gran diferencia. Es una gran diferencia, una injusticia total. Ahora sí, congresista, y ya para terminar, ¿cómo debería el ciudadano sentir ese cambio? Bueno, la mejora el cambio primero tiene que ser gradual, pero rápido, civil, porque se requiere el Estado organizar laboralmente las entidades. Pero más que eso, yo creo, es lo que yo propuse cuando era presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social y que empezamos, y que espero que el presidente que está hoy día al frente lo haga, la Ley General del Trabajo.
Con eso hubiésemos evitado justamente este problema. Porque, ¿qué es lo que sucede en el Perú? Hay diferentes regímenes. Hay regímenes de construcción civil, hay regímenes de aduanas, o sea, cada uno tiene su propio régimen. Pero ya tenemos que unificar, como han hecho la mayoría de países del mundo. En Latinoamérica hay varios ya países que están con una ley general del trabajo. Aquí en el Perú creo que nos queda el Perú y 2 más aquí en Latinoamérica. Entonces yo creo que ya es necesario que el Perú entre en este proceso de tener una sola ley general del trabajo para que todos los trabajadores tengan prácticamente los mismos derechos, lógicamente con algunas diferencias de acuerdo al trabajo que realizan. Creo que eso es lo principal y sería la gran modificación laboral que requiere hoy día el Perú. Muy bien, congresista, muchas gracias. Estamos hoy hablando en Escaño 131 sobre cómo se viene implementando la Ley del Servicio Civil aprobada por el Parlamento Nacional en el 2013. Volvemos en breve con más aquí en Escaño 131. El Congreso de la República es mucho más que noticias. Es historia. Es opinión. Es cultura. Es debate. El Congreso de la República también es televisión. No tengo derecho a administrar mi herencia. No puedo abrir una cuenta. Nada que hacer. El Código Civil permite a un juez dar muerte civil a mis hermanos con discapacidad mental, intelectual o con síndrome de Down, declarándolos incapaces. Por eso queremos abolir esta mala práctica que margina la capacidad de decisión de nuestros hermanos con discapacidad. Perú, a través de la comisión presidida por el congresista Reynaga, han logrado una propuesta de anteproyecto que es vanguardia al contexto hemisférico. Es un paso muy importante que va a beneficiar a miles de personas con discapacidad. Y felicitamos a todo el grupo de trabajo que ha hecho este proyecto de ley. Respaldo y apoyo en favor no solo de la población con discapacidad del Perú, sino también esto como un antecedente a lo que tenemos que hacer en otros países de América Latina. Ayúdanos a poner fin a la interdicción judicial. Interpelación. La interpelación es un derecho de la acción política y es la herramienta más contundente y eficaz con la que cuentan los parlamentarios para ejercer el control político y fiscalización. Es un recurso mediante el cual se analizan los actos de gobierno. El debate se produce en el Pleno del Congreso, en donde están representadas todas las tendencias ideológicas de la política nacional. A través de la interpelación se conocen las políticas de gobierno y se pueden trazar nuevas orientaciones al gabinete ministerial o rectificar las que hubiese adoptado. La interpelación se plantea mediante moción de orden del día para citar al gabinete ministerial o a uno de sus integrantes para que respondan un pliego de preguntas. Rápidamente regresamos a Escaño 131 para dar la bienvenida al presidente ejecutivo de Servir, Juan Carlos Cortés, quien está conduciendo la ley de la reforma del servicio civil en nuestro país. Le damos de antemano las gracias por estar con nosotros, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Queremos explicar a través de este programa cómo se va conduciendo este proceso y qué avances han habido a la fecha. Hay dos cosas importantes que señalar. La ley, en principio, es una norma que lo que trata es de generar orden y generar iguales derechos al interior del Estado peruano, en sus 3 niveles de gobierno. La ley pretende
acompañar un proceso de reforma del Estado en términos generales. Y esto ha llevado a que podamos decir que la ley tiene dos aspectos fundamentales. Por un lado, lo que es el régimen laboral del servicio civil, de los servidores públicos, y por otro lado, lo que es la propia modificación de las entidades. Por eso hablamos de que hay 6 años para que las entidades pasen a la ley de servicio civil. Y esto significa un cambio fundamental al interior de ellas. ¿Qué significa esto? Significa, por un lado, que cada entidad tiene que verse a sí misma, modificarse, ver lo que tiene que aportar al ciudadano, adoptar una serie de instrumentos y herramientas sobre recursos humanos y luego proceder a hacer los concursos. Pero esta parte importantísima que es el ver sus procesos y sus puestos lleva necesariamente a una reforma al interior de cada institución. Es verdad, como usted lo menciona, entonces son como dos caras que tiene este proceso, ¿no es cierto? Tenemos 2 años de que la ley propiamente dicha, la norma, se aprobó en el Parlamento Nacional. Pero de vigencia una. Exacto, a eso iba. ¿En qué etapa estamos de ese proceso y qué ha significado? Por ejemplo, sabemos de que hay algunas instituciones que han pedido que se les excluya. ¿Por qué han pedido esto? Y bueno, ¿cuál es su parecer, no? Bueno, en primer lugar, digamos, como siempre lo hemos manifestado abiertamente en el Congreso y en otros foros, nuestra posición ha sido que todas las instituciones tienen que estar en la ley de servicio civil porque eso es lo que da una visión de Estado. Y porque además tenemos que ser equitativos a nivel de todos los servidores del Estado. Y todas las instituciones tienen que hacer este proceso de reforma. Esa ha sido nuestra posición siempre, desde que se hicimos los primeros borradores de la norma hasta este momento. Entonces, obviamente, entendemos que hay una decisión que se tomó en un momento determinado y obviamente creemos que el paso del tiempo va a significar la importancia que tiene esta visión de Estado a nivel del Perú. Un segundo tema importante es cómo se está implementando. No es una implementación fácil, no es usual que las entidades públicas se vean a sí mismas, vean sus errores, vean cómo comienzan a trabajar de una manera distinta y hagan los cambios. No es fácil eso, no es fácil en el sector privado, no es fácil en el sector público. Entonces entendemos que el proceso se está realizando de una manera como se había pensado desde un principio. Eso ha llevado a que al día de hoy tengamos 191 entidades que están en este tránsito. ¿De cuántas? Digamos, si contamos todas las entidades son 2.000 aproximadamente, pero de las cuales tenemos 1.800 que son municipalidades y de esas 1.800 que son municipalidades, 900 son con entidades municipales con menos de 20 trabajadores. Entonces, obviamente, ellas van a tener un régimen especial, mucho más estandarizado, y todavía no hemos empezado a trabajar con ellas. Hemos privilegiado, digamos, como estrategia, porque además hay un cambio de gobierno el próximo año, con las de gobierno nacional. Y están incorporadas en el proceso aproximadamente el 95% de las entidades a gobierno nacional. Y hasta ahora, en este proceso que usted explica, ¿cuál ha sido el mayor impedimento, el mayor obstáculo, o en todo caso los problemas que se presentan, ¿no? Diríamos, hay mayores obstáculos, ¿no? Y dependiendo de cada institución es un mundo aparte a veces y con diferentes temas. Por ejemplo, ¿no? Tenemos algunas entidades donde hay muchos servidores CAS, otras instituciones donde, digamos, existen ciertas peculiaridades. Entonces, cada institución tiene una manera de ver las cosas distintas y eso es lo que hay que ver, porque esto de tratarlas a todas por igual no funciona. Entonces, ha habido resistencias de parte de un sector de los servidores, ha habido resistencia de una parte de los funcionarios, ha habido problemas por la cantidad de cosas que hacen. Hay instituciones que hacen, digamos, 300 cosas, 400 cosas, y luego la mirada de los procesos. ¿Cuál es el cambio fundamental? Generalmente hemos estado acostumbrados a que yo hago mis cosas y me preocupo por mis cosas y hago las cosas bien, pero no me preocupaba por el resultado final.
Esa es la mirada distinta que hay ahora, es los procesos. Entonces no tengo que preocuparme únicamente de lo que yo hago, sino tengo que preocuparme por toda la línea para ver qué cosa estamos haciendo en favor del ciudadano. Esa mirada es una mirada distinta y creo que bastante reformadora dentro del Estado peruano. Y hablando del ciudadano, ¿en cuánto tiempo cree usted o estima, se puede hacer un cálculo, que el ciudadano va a poder ver que se ha cambiado la atención del Estado en cuanto a sus demandas, a sus necesidades, ¿no? Una de las cosas que estamos haciendo es, en este proceso de transición... ¿Y cómo lo notaría? ¿Cómo lo va a notar? Es un tema que vamos además a señalárselo a cada, digamos, en cada entidad, ¿no? Luego de ver el mapeo de procesos, el mapeo de puestos, las instituciones tienen que decir cuáles son sus mejoras. ¿Qué mejoran? Inmediatamente. O sea, es decir, qué cosas tienen que ser en lo inmediato y qué van a hacer en lo mediato para efectos de cambiar. ¿Es una reingeniería total? Sin lugar a dudas. Entonces, ¿pero no incluye el aspecto de infraestructura ni de modernización tecnológica la ley? También puede ser. O sea, no es necesariamente una cosa que vaya a suceder en todas las instituciones. Hay instituciones que han adoptado cosas muy importantes tecnológicas. Por ejemplo, alguna institución que diga, bueno, vamos a sacar un certificado de esta manera distinta, ya no con esos procesos, sino con este único procedimiento. Entonces, por ejemplo, ¿no? Tenemos instituciones que han mejorado en eso y están enseñando a las otras, como el caso de la ONP, ¿no? Donde en determinados pensiones se demoran 90 días, ahora se están demorando un día, 2 días. Concitec también me parece. Concitec también está haciendo cosas bien interesantes, y donde en Concitec en realidad quizás lo más interesante es la apuesta que ha hecho en cómo poder, digamos, todas las instituciones comenzar a pensar en cómo cambiar las cosas en materia... Es un cambio, ¿no? Es un cambio fundamental. Entonces, ahí es el fondo, ¿no? El fondo, no únicamente los procesos, sino también el fondo. Y en cada una de las instituciones que está pasando por este proceso, todas, digamos, están encontrando temas realmente fundamentales. Entonces, esa mirada es lo que el ciudadano va a ver. Y estos compromisos, llamados mejoras de las instituciones, son los que va a conocer el ciudadano. Y además, posteriormente va a poder decir, bueno, ¿están cumpliendo o no están cumpliendo? ¿No? ¿Lo podremos ver antes de los 7 años? Sí, digamos, esto, lo que significa el compromiso de las mejoras, eso estamos presentando, digamos, en los próximos días, digamos, próximas semanas en realidad. Cada institución va a decir cuáles son las mejoras que va a hacer. O sea, esto es inmediato, y obviamente los compromisos que serán algunos inmediatamente, otros que serán, digamos, de acuerdo se vaya realizando. Los detractores, y bueno, siempre ha habido cuestionamientos desde que se estuvo gestando la ley, dicen que este va a ser un régimen más de la administración pública. En un momento, digamos, lo que va a hacer en instituciones, van a convivir algunos regímenes, digamos, por además una opción que tuvo la legislación, que es, el pase no es obligatorio, sino para los 276 y 728 no es obligatorio, sino podrán concursar si así lo quieren. Creemos que existen los suficientes incentivos para hacerlo. Pero, digamos, en el largo plazo, en el mediano plazo, digamos, vamos a hablar de un solo régimen. Ahora, esto es importante porque no todo es de la noche a la mañana. Claro. Y además en una situación tan dispersa y tan amplia como puede ser las cosas que realiza el Estado en todo el país. ¿Cuándo el ciudadano lo va a poder sentir y en qué instituciones? Por ejemplo, de repente en los municipios, que son una de las instituciones más quejadas y donde los trámites abundan, donde a veces vas a solicitar algo y te mandan hasta el siguiente mes para poder recoger tu solicitud. ¿Podría ser los municipios en aquellas instituciones donde sea más tangible, donde se pueda ver más el cambio, este cambio que todos anhelamos? Todos tienen la obligación de hacer estos cambios. Lo que vamos a encontrar es en esta primera etapa que el gobierno nacional es el que está avanzando mucho más rápido. También hay algunas municipalidades que se están incorporando o ya se han incorporado al proceso de tránsito, y esto va a significar, sin lugar a dudas, una mejora. ¿Qué cosa es lo que nosotros creemos que va a suceder? Esto va a crear un círculo virtuoso. Aquella municipalidad en la cual
haya esos cambios, se realicen esos cambios, lo que van a generar es en las otras municipalidades, en los otros ciudadanos, yo quiero igual. Entonces, lo que va a crearse es un círculo virtuoso. El tema es que obviamente lo primero es lo más difícil, lo que cuesta un poco más en aprendizaje. Entonces, digamos, nosotros somos bastante optimistas en que esto en el plazo establecido va a ser un cambio fundamental. Si el 41% de ingresos tributarios se destina al pago de más de 1 millón, usted me lo ha confirmado, de trabajadores públicos que tiene el Estado, ¿cómo la otra parte, el ciudadano, se va a ver beneficiado? No, ya lo dijimos. En este caso, el caso de los trabajadores, ¿cómo se van a ver beneficiados? Digamos, en varios aspectos, ¿no? Digamos, por ejemplo, los que son trabajadores de OIT6, en este momento su CTS es una CTS bastante pequeña. Digamos, hay un cambio fundamental en la ley en la cual se señala que es un sueldo por cada año de servicios que son recibidos al final del término de la relación, con lo cual cumple la CTS la labor para la cual fue creada, que es justamente ser un seguro de desempleo. En segundo lugar, actualmente se reciben, también 276 reciben como aguinaldo 300 soles o, digamos, ha habido en algún caso un incremento de 200 soles más. Ellos recibirían lo que es un sueldo completo. Entonces, la idea es cómo vamos emparejando los derechos de todos los servidores y obviamente habrá una mayor ingreso. Pero además, cada servidor tendrá la posibilidad de concursar en puestos a nivel nacional en los que crea convenientes y donde la valorización del puesto ya estará previamente determinada. Entonces puede ser que yo estoy trabajando en una municipalidad ganando X y postulo a un puesto en el cual yo soy capaz y ingreso, gano el concurso, donde voy a ganar 2 o 1.5 más o 3 veces más. Va a depender también de las propias capacidades de las personas, ¿no? Muchas gracias, señor Cortés, por estar hoy con nosotros. Tenemos que poner punto final a esta edición de Escaño 131. Yo me despido. Muchas gracias por su sintonía. Hasta la próxima.